A ver, vamos a ver. ¿Así o así? ¿Sí? Sí, porque refleja la... ¿Así nomás? Sí, Sí. ¿Sí? Están temerosos. Muy bien. Mira, vamos a ver los antihipertensivos. ¿Ya? Antihipertensivos. A ver, primero, ¿qué es la presión arterial? La fuerza con la que la sangre, ¿Qué es la presión arterial? la fuerza con la que la sangre es eyectada desde el corazón. Claro, la presión arterial es una fuerza, ¿no es cierto? Es una fuerza. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una arteria, por la arteria pasa la sangre, entonces así, pasa la sangre. Y cuando pasa con fuerza, entonces esto se dice que es una fuerza, o también llamada presión, ¿no es cierto? Entonces, esta es la fuerza con que ¿qué es la presión entonces? Es la fuerza, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, mira, entonces le decía, la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre al paso por las arterias. ¿Ya? Entonces, miren, nosotros acá vamos a tener el corazón, que es el bombeo. Esto de aquí es el gasto cardíaco. Entonces, cuando se contrae el corazón genera una fuerza y sale la sangre. Entonces, es la fuerza con que la sangre ejerce el paso de las arterias. Pero ¿qué pasa? Que aquí hay una fuerza que se opone, ¿no es cierto? Hay una fuerza que se opone. Esa fuerza que ofrece el endotelio, eso se llama resistencia periférica. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la presión arterial desde el punto de vista matemático? Es igual al gasto cardíaco por la resistencia periférica. ¿Ya? Eso es entonces la presión arterial. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es hipertensión arterial? La hipertensión arterial es igual, así, al gasto cardíaco por la resistencia periférica. Entonces, ¿cuándo se vuelve hipertensión? Hipertensión es, si aumenta el gasto, aumenta la presión, ¿no es cierto? Si aumenta la resistencia, aumenta la presión. Es decir, y si aumentan los dos, aumenta la presión, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esto es, ¿ya?, hipertensión arterial. Es el aumento del gasto cardíaco, aumento de la resistencia, genera aumento de la presión arterial, ¿correcto? Muy bien. A ver, ustedes han escuchado, por ejemplo, en el video, uno de los hábitos es que se consume mucha sal, ¿no es cierto? A veces algunos médicos, por ejemplo, le dicen que el paciente es hipertenso, sabe que tiene que disminuir el consumo de sal, ¿no es cierto? A ver, la sal, ¿a qué afecta? ¿Al gasto o a la resistencia? El consumo de sal, ¿a qué aumenta? ¿El gasto o la resistencia? ¿Qué dice? Afecta al gasto. Si nosotros, por ejemplo, tenemos sal, en este caso sabemos que es el cloruro de sodio, ¿no es cierto? Cuando se consume sal, retiene agua. Y cuando retiene agua, aumenta el volumen. Y cuando aumenta el volumen, aumenta el gasto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa? Que el sal está afectando al gasto cardíaco, ¿no es cierto? Ahora bien, por otro lado, la obesidad. La obesidad, ¿a qué afecta? ¿Al gasto o a la resistencia? La obesidad, ¿a qué afecta? ¿Al gasto o a la resistencia? Resistencia. A la resistencia. Entonces, la obesidad afecta a la resistencia. ¿Por qué razón? Porque hay más grasa. Y una de esas grasas es justamente, miren, se pone aquí. Aquí se pone, ¿no? Acá. En las paredes. Entonces, como se dice entre comillas, las paredes se ensucian. ¿De qué se ensucian? De grasa, ¿no es cierto? Se ensucian de grasa. Entonces, como está más sucio, cuando pasa la sangre hay mayor resistencia, ¿no es cierto? Trata de retenerlo. Entonces, eso es
la obesidad por aumento de grasa, ¿no es cierto? Entonces acá decimos el aumento de grasa o aumento de lípidos está afectando la resistencia periférica. ¿Ya? A ver, el estrés puede afectar la presión arterial. Claro. El estrés. Una persona con estrés, por ejemplo, puede afectar la presión, ¿no es cierto? ¿A qué afecta el estrés? ¿Al gasto o la resistencia? Resistencia. ¿Ah? Resistencia. El estrés afecta al gasto y afecta a la resistencia, afecta a los dos. ¿No es cierto? Afecta a los dos. Porque el estrés, uno de los factores que va a activar es la adrenalina. ¿No es cierto? La adrenalina. Y la adrenalina, ¿qué es lo que hace? Contrae. Y cuando contrae, aumenta la presión, pues. ¿No es cierto? ¿Se da cuenta? Entonces, ese es, por ejemplo, el estrés. ¿Usted ha visto una persona con migraña? A ver, ¿la migraña qué hace? ¿Duele la mitad o duele las dos partes? La mitad. Hay algunos, por ejemplo, dicen, a ver, ¿cómo el dolor de cabeza? Es unilateral. ¿Qué significa? O duele la parte izquierda o duele la parte derecha. Ese es unilateral. Y bilateral es cuando duelen los dos. A ver, ¿la migraña es bilateral o unilateral? Unilateral. La migraña. Unilateral. Unilateral. Y el otro es cefalea tensional. La cefalea tensional, ¿qué afecta? ¿Uni o bilateral? Mi. Ese es bilateral, ¿no es cierto? Entonces, cuando la persona está con una cefalea por tensión, afecta prácticamente a dos. Por eso se dice que está como si fuese una presión, como si fuese alguien que le está apretando, ¿no es cierto? Sí. Esa es una cefalea tensional. Y allí también muchas veces está involucrada la presión, ¿no es cierto? Porque algunos pacientes van a consulta y dicen, doctor, me duele mucho la cabeza, siento un mareo, veo borroso. A ver, me di la presión, 150, 160 está alto. Hay muchas veces de casualidad se detecta que el paciente tiene hipertensión arterial. Fue por un dolor de cabeza, pero su diagnóstico fue que es hipertenso. ¿Ve? Entonces miren así, se aparece la hipertensión de casualidad. ¿Correcto? Ya, muy bien. Entonces miren, ¿en qué consiste el tratamiento? ¿El tratamiento en qué consiste? Hacer lo contrario, bueno. Bajar la resistencia y bajar el gasto. En eso consiste, ¿no? En eso consiste el tratamiento. Y ahorita vamos a ver, ¿no?, qué grupos son los que van a estar involucrados en esto. ¿Correcto? Antes de eso, queremos saber un factor de riesgo. Miren, por ejemplo, acá yo tengo la hipertensión arterial. La hipertensión arterial. Del fondo, ¿se ve? ¿Se ve? ¿Sí? Ya, listo. Muy bien. Miren, esta es la hipertensión arterial. Entonces acá un factor de riesgo, por ejemplo, el consumo excesivo de sal. Si el paciente consume mucha sal, entonces puede aparecer hipertensión. Si el paciente es obeso o el paciente está en sobrepeso, aumenta la presión. Si el paciente es sedentario, no hace ejercicio, sedentario, entonces también aumenta la presión, ¿no es cierto? Si el paciente consume alcohol o tiene hábito de fumar, ¿cierto?, tabaco, entonces también aumenta la presión arterial. Entonces, ¿en qué consisten los tratamientos dietéticos o ambientales? En disminuir estos factores de riesgo. Debe de bajar o no tomar, ingerir alcohol, dejar de fumar si en caso fuma, realizar actividad física, bajar de peso, controlar su peso y disminuir el consumo de sal. Ojo, disminuir, no inhibirlo. ¿Por qué razón? A ver, ¿por qué consumimos sal? ¿Por qué consumimos sal? Por el yodo para evitar el bocio. ¿Ah? Por el yodo que contiene para evitar el bocio. Claro. La sal que contiene, por eso dice sal yodada, ¿no? ¿Qué contiene? Yoduro de potasio. ¿Y qué va ahí? Va yodo. Es la única fuente de yodo que nosotros tenemos en nuestra comida. Cuando nosotros tenemos un plato de comida, el desayuno, el almuerzo, la cena, la única fuente de yodo es la sal de cocina que le agregan a las comidas. No hay otra. Come fruta, verduras, eso, no hay yodo. Dice que yo, pero no hay yodo. Entonces, ¿para qué sirve el yodo? El yodo sirve para la tiroides. Y la tiroides va a formar ¿qué cosa? Las hormonas tiroideas, T3, T4. Se ha detectado que los pacientes o en las comunidades donde no consumen yodo sufren de hipotiroidismo, ¿no es cierto? Entonces, si el paciente hipertenso, le digo,
disminuye el consumo de sal. Hay algunos pacientes que dicen, no, ¿sabe que no le eches nada de sal? No quiero nada de sal. Está mal, pues, ¿no es cierto? Porque no está consumiendo yodo, ¿no es cierto? Entonces, después de que no consume nada de sal, después de un tiempo, ¿sabe qué? Te enfermo con hipotiroidismo. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Disminuir el consumo, no inhibirlo. ¿Ya? Muy bien. Esto es entonces, ya, los factores de riesgo. Ahora, la hipertensión no es una enfermedad propiamente dicha, sino es una síntoma, ¿no es cierto? A veces se traduce como una enfermedad así, porque es crónico, ¿no es cierto? Es crónico. Ahora, esta hipertensión es un factor de riesgo. ¿Para quién? Para enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo arritmias, ¿no? Isquemias, ¿no es cierto? Como por ejemplo anginas, etc. La hipertensión arterial es un factor de riesgo ¿para quién? Para accidentes cerebrovasculares. Es un factor de riesgo ¿para quién? Para lesiones renales o enfermedades renales. Entonces, ¿eso qué significa? Que la presión alta puede estar afectando al corazón, al cerebro y al riñón, ¿no es cierto? Los principales órganos que van a estar afectando, ¿no es cierto?, una presión alta. Miren, hay algunos pacientes que tienen la presión alta, pero no tienen nada de síntomas. ¿No es cierto? A ver, de casualidad, vamos a tomar la presión. ¿Cuánto está? 170. ¿No sientes algo? No. ¿Dolor de cabeza? No. ¿Mareo? No. ¿Visión borrosa? No. ¿Sequedad de boca? No. No siente nada. Estoy bien, estoy tranquilo. ¿Pero qué? Su hipertensión está alta. Y de pronto, ¿qué? Le da un infarto. Un yang, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Porque no se estaba controlando la presión, ¿no es cierto? Muy bien, esos son entonces, miren, cuáles son los factores que tenemos que corregir y cuáles son los factores al cual puede llevar la hipertensión arterial. ¿Cuál es el valor normal de presión? Menos de 120, 80. 120 sobre 70, pero varía con la edad. Es 120 sobre 80, 80. aunque algunos dicen 110, ¿no es cierto? 110 sobre 70, que es lo óptimo. Entonces nosotros tenemos una presión sistólica y una presión diastólica, ¿no es cierto? Y acá tenemos 120 sobre 80, que se considera normal. Puede ser, por ejemplo, 110, 110 sobre 7, 110 sobre 6, por ahí está bien, ¿no es cierto? Ahora aquí, 140 sobre 90 significa que es una presión normal alto. Miren, en los textos seguramente lo van a encontrar. 139 sobre 89, ¿no? Así, ya. Acá vamos a redondearlo, como se dice, ¿ya? No va a haber mucha variación, ¿ya? Entonces, mira, 140 sobre 90 es una normal alta. Entonces, ¿qué significa aquí? Que aquí tenemos que hacer hábitos alimenticios. Entonces, aquí tenemos que corregir algunas cosas, ¿ya? Normal alta. Pero, si está, por ejemplo, 140, ¿no? 140 sobre 90. Acá tenemos 160 sobre 100. ¿Ya? 160 sobre 100. Esta es hipertensión 1. Luego acá tenemos 180 sobre 110. Esta es hipertensión 2. Y esto es mayor a 180. ¿Ya? Y mayor a 110. Esta es hipertensión 3. A esto también le llaman leve. Esto también le llaman moderado. O también le llaman severo. ¿Sí? Hay diferentes clasificaciones. ¿Ya? Entonces, nosotros debemos de tener en cuenta que aquí es donde ya viene un tratamiento farmacológico, necesariamente. Aquí se puede corregir con esto. Y de repente por allí se puede de repente colocar algún medicamento a baja dosis. ¿No es cierto? ¿Ya? Es cuestión de manejo. ¿Ya? Muy bien. Eso es entonces, miren, ya, lo que corresponde, digamos así, a grandes rasgos el tema de la presión arterial. Ahora, vamos a ver el tratamiento. El primer grupo. El primer grupo tenemos los diuréticos. En los diuréticos mencionamos aquí hidroclorotiazida.
hidroclorotiazida. Ya. Mencionamos aquí furosemida, ácido etaclínico. Por acá mencionamos al amilorida, triantereno. Y aquí mencionamos a ¿cómo se llama esto? Acetosolamida. Ya. Ya. Entonces miren, esos son los principales diuréticos, ¿correcto? Miren, hay otro diurético que no se considera así, ya, que no se considera así diurético propiamente dicho, o mejor dicho, es un diurético, pero no se utiliza para la hipertensión. ¿Quién es? El manitol. Ya, el manitol. El manitol, vamos a colocar por acá. Ya. El manitol. ¿Para qué lo utilizan el manitol? Eso lo utilizan para sacar agua del cerebro. Es decir, en caso de hidrocefalia. ¿Ya? En caso de hidrocefalia. Ahí hay otro diurético que es la espironolactona. ¿Ya? La espironolactona. Miren, otro medicamento que no se utiliza casi para la presión arterial es la acetosolamida. La acetosolamida es un inhibidor de la anhidrasa carbónica. Y lo que se utiliza más bien es para bajar la presión intraocular, es decir, para ayudar al tratamiento de glaucoma. ¿Ya? Entonces, cuando el paciente tiene presión alta ocular, uno de los tratamientos ya sabemos si es glaucoma timolol, por ejemplo, ¿no? El otro es la acetosolamida en gotas subtálmicas, inhibe la anhidrasa carbónica. ¿Correcto? Muy bien. Miren, acá tenemos entonces algunos medicamentos diuréticos. ¿Ya? ¿Cómo actúan? Miren, en el caso, por ejemplo, ustedes saben cuál es la unidad funcional del riñón. Nefrona. ¿La unidad funcional del riñón cuál es? Nefrona. Las Nefrona. nefronas. En las nefronas ustedes saben que está compuesto por el glomérulo, ¿no es cierto? El glomérulo es como si fuese una coladera, como una malla, ¿no es cierto? Por aquí se van a filtrar todos los productos de desecho que vienen de la sangre, ¿no es cierto? La circulación. Entonces, esto de aquí va a estar unida, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Túbulo contorneado. Túbulo contorneado proximal. Luego viene el asa de Henle, ¿no es cierto? El asa de Henle. El asa de Henle, el descendente es angosto y el ascendente es más ancho. Entonces aquí va el asa de Henle. Y cuando está por acá va a formar otro túbulo. ¿Cómo se llama este túbulo? Túbulo contorneado distal. Este es el túbulo contorneado distal. Entonces, ¿no? Acá tenemos el glomérulo, túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, túbulo contorneado distal, túbulo colector. ¿Correcto? Entonces, ¿dónde actúan, por ejemplo? Miren, la hidroclorotiazida y la clorotiazida. Miren, ojo, que hay más, ¿eh? Hay más. Aquí solamente hay ejemplos, ya, los más usados. Entonces, miren, la hidroclorotiazida y la clorotiazida, ¿qué es lo que hacen? Vienen aquí. Es decir, en la parte inicial o proximal del túbulo contorneado distal, aquí actúan. ¿Y qué es lo que hacen? Inhiben, voy a colocarle negativo. Inhiben, ¿qué inhiben? Al cotransportador sodio cloruro. Ya, eso es lo que inhibe. Luego viene el otro. Miren, la furosemida y el ácido etaclínico. La furosemida y el ácido etaclínico lo que hacen es aquí. Vienen aquí y actúan aquí. Aquí. Es decir, actúan en la rama ascendente del asa de Henle. ¿Y qué es lo que hacen aquí? Inhiben. ¿Qué inhiben? Al cotransportador sodio, potasio, cloruro. Eso es lo que hacen entonces. ¿Correcto? Todos ellos son diuréticos, ya, diuréticos, ¿no? Que se utilizan para bajar la presión. Y también hay otros diuréticos que son ahorradores de potasio. Por ejemplo, miren, la milorida y el trantireno
Ya, este de acá. Ya, la amilorida y el trantireno, ¿qué es lo que hacen? Actúan sobre el túbulo colector. Ya, ahí actúan. Y acá yo tengo, miren, la amilorida, el trantireno y la espironolactona, los tres se dice que son ahorradores de potasio. Ya. A ver, vamos a suponer que el paciente se metió en una piscina y se está ahogando. Se metió agua al pulmón. ¿Qué diurético utilizaríamos para sacar el agua del pulmón? La furosemida. La furosemida es el mejor indicado para sacar agua a nivel pulmonar. Ahora miren, de todo esto, a esto se llama, a esto le conocen como diuréticos diacídicos. Los diuréticos diacídicos tienen una resorción de sodio del 5 al 10%. Es decir, van a tener una reabsorción de sodio del sodio filtrado, entonces van a retener un 5 al 10% del sodio filtrado. Es decir, si por aquí entra sodio, aquí lo va a retener. ¿Para qué? Para eliminarlo. Eliminarlo, pero solamente retiene de 5 a 10%. Por eso se le llama diurético de techo bajo. Ya. A los diuréticos diacídicos, diurético de techo bajo. Ahora bien, por acá yo tengo la furosemida y el ácido etacrínico. A estos se le llaman como diuréticos de Lassa. ¿Ya? Diurético de Lassa porque actúan aquí, ¿no es cierto?, en el asa de Henle, en la rama ascendente del asa de Henle. Y estos van a retener un 25% de sodio filtrado. A ellos se le llaman diurético de techo alto. Ya, diurético de techo alto. Miren, y ellos eliminan mucho potasio. ¿Cuáles son los principales efectos adversos de estos medicamentos de manera general? Uno de ellos es hiperglucemia. El otro es hiperuricemia. Otro es hiponatremia. Hipopotasemia. Hipocloremia. Hipocalcemia. Miren, entonces, cuando el paciente elimina orina, porque saca agua, ¿no es cierto?, no solamente va agua, sino que también va electrolitos. Entonces, como va electrolito, ¿qué es lo que hace? Saca calcio y se descalcifica el hueso. Saca potasio y el paciente le da calambres. Saca cloro, el paciente no puede dormir, parece de insomnio, ¿no es cierto? ¿Ve? Eso es, entonces, mira, y también saca sodio, y cuando saca sodio entonces puede alterar el nervio. Yes. Ahora, aquí, hiperuricemia, retiene urea. Acá, hiperglucemia, retiene glucosa. A ver, le pregunto, ¿podrían consumir tranquilamente un paciente diabético y además hipertenso? ¿Podría consumir un diurético? Por sí solo no. ¿Podría o no podría? No puede. Preferible no. ¿Por qué razón? Porque están produciendo hiperglucemia. Lo mismo sucede con enfermedad de la gota. El paciente, por ejemplo, tiene enfermedad de la gota. La enfermedad de la gota es que se caracteriza por formación de urato en las articulaciones. Si consume diurético, retiene uratos. Entonces, tampoco podría consumirse. A veces es necesario que se evalúe. Vamos a suponer, el paciente diabético, se le introdujo agua a los pulmones, pero hemos dicho que la furosemida lo saca, pero es diabético, ¿no es cierto? Pero yo sé que esto produce hiperglucemia, o sea, lo necesito para sacar del agua, pero también yo sé que le va a botar su glucosa. Entonces, en ese caso, ya el médico es lo que tiene que tomar decisión, ¿no? Entonces, ¿sabe qué? A mí, ¿cuál es tu prioridad? Prioridad sacar el agua, ya dale, pues. Dale, pero le sube la glucosa, dale, pues hipoglicemiante. O aumenta la dosis, ¿no es cierto? Es cuestión de manejo.
¿Me se da cuenta? Entonces, por eso a veces está contraindicado, supuestamente, ¿no? Pero a veces es necesario tomar decisiones contrarias, pero protegiendo del efecto adverso. O sea, son situaciones clínicas en las cuales a veces es cuestión de manejo, ¿no es cierto? ¿Ya? Por eso es que a veces no le digo, mira, esto no siempre es así, ¿no es cierto? No siempre es así. ¿Ya? Muy bien. Entonces, mire, este es el primer grupo, ya, de los medicamentos diuréticos. Ahora miren, sobre todo la furosemida, ya, se reserva para pacientes que tienen hipertensión y a la vez tienen problemas renales. Si el paciente es hipertenso y tiene problemas renales, se reservan los diuréticos. Ya. Muy bien. Este es grupo 1. El grupo 2. El grupo 2. Tenemos los IECA. Ya. IECA. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, miren, aquí vamos a mencionar al captopril, enalapril, lisinopril. No, hay más. Esos son los más comunes. Ahora, ¿qué es lo que hacen? Miren, aquí tenemos, por ejemplo, el angiotensinógeno. ¿Ya? Angiotensinógeno. El angiotensinógeno es un precursor. ¿Para quién? Para que se forme la angiotensina 1. La angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2. Angiotensina 2. Esta angiotensina 2 actúa sobre sus receptores de angiotensina 2. Y cuando actúa sobre su receptor de angiotensina 2, entonces ¿qué produce? Vasoconstricción. Entonces, el sistema renina-angiotensina, ¿qué produce? Vasoconstricción. Entonces contrae, cuando contrae aumenta la presión, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay una enzima, la angiotensina, para que se convierta en angiotensina 1, una enzima que se llama renina. La angiotensina 1 y angiotensina 2 se llama una enzima ECA, enzima convertidora de la angiotensina. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos medicamentos? Inhiben a la ECA. Por eso se dice IECA, ¿no es cierto? Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, al no formarse esto, no actúa aquí. ¿Y qué va a producir? Vasodilatación, ¿no es cierto? Porque acá contrae, en el otro lo va a dilatar, ¿no es cierto? ¿Ya? Y cuando lo dilata, entonces baja la presión, ¿no es cierto? ¿Ya? Baja la presión. ¿Ya? Muy bien. Miren, estos medicamentos, el principal efecto adverso de esto es que va a producir tos. Y esa tos es una tos no productiva. Es decir, por ejemplo, el paciente le dice al médico, mira, ¿cómo está tu presión? Bien, ¿cómo te va? Bien, doctor, me baja la presión, pero ¿sabe cuál es el problema? Que me produce mucha tos. A veces me da una tos tipo garraspera que no me deja tranquilo. Entonces, ese es uno de los motivos por el cual se tiene que cambiar de tratamiento. ¿No? Porque el paciente no está contento, ¿no es cierto? No está satisfecho porque está produciendo tos, pues, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas. ¿Ya? El otro problema es que si el paciente tiene problemas renales y le damos un IECA y se consume por periodos prolongados, el problema renal aumenta. ¿Ve? Entonces, estos van a tener problemas renales, ¿no es cierto? Porque todo esto es a nivel renal, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces va a causar problemas renales, sobre todo cuando se consume por periodos prolongados. ¿Ya? Ahora, estos IECA son, digamos, indicados para pacientes con diabetes. Entonces el paciente tiene diabetes y tiene hipertensión, puede consumir un IECA, por ejemplo. ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. Pero le decía también que eso hay que evaluar el tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces una de las complicaciones de la diabetes es el problema renal, ¿no es cierto? Está afectando su riñón. Y si le damos, por ejemplo, un IECA por periodo prolongado, entonces hay riesgo de que aumente su función renal, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces es cuestión, ¿no es cierto?, de ir evaluando, valorando, porque muchas veces el paciente, ¿qué pasa?
Miren, el paciente con diabetes, está tomando con su captopril, enalapril, losartán, está tomando, ¿cuánto tiempo? Ya lleva 15 años. Y de pronto el paciente, ¿qué pasa? Tiene micción dolorosa, tiene problemas renales, le hace la ecografía, está mal. ¿Y qué ha pasado? Mucho tiempo ha consumido su IECA. Mucho tiempo ha consumido su área y el paciente se está infectando constantemente. Va a producir infección urinaria siempre. Y si es varón, puede estar afectando la próstata. ¿No es cierto? Ya. Muy bien. Esto es el segundo grupo. El grupo 3 son los ARA2. Ya. ¿Qué cosa es ARA2? Antagonista de los receptores de angiotensina 2. ¿No es cierto? Entonces, mire, acá está el receptor. Acá le decía, acá. ¿No es cierto? Mire, los IECA, ¿qué hacen? Evita que se forme esto. ¿Y qué hace el ARA2? El ARA2 bloquea este receptor. ¿No es cierto? Bloquea el receptor de angiotensina. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes son estos medicamentos? Estos medicamentos son el losartán, valsartán, miren, ahí tenemos los principales medicamentos antagonistas, ARA2, ¿no? ARA2. Losartán, valsartán, candesartán, telmisartán y irbesartán. Entonces, ¿qué les decía? Lo que hacen es inhibir, ¿no es cierto? ¿Esto qué es lo que hacen? Inhiben al receptor de angiotensina 2. Correcto. Ahora miren, tanto los IECA como los ARA2, contraindicado en mujeres gestantes. Contraindicado durante la lactancia. Sobre todo en los primeros 6 meses de lactancia. Entonces, contraindicado en mujeres gestantes y mujeres que están dando de lactar. Ahí están contraindicados estos medicamentos. Pero sin embargo, no, son de bastante utilidad para pacientes que son diabéticos y además hipertensos. ¿No es cierto? Los IECA, los ARA2, pero controlando su función renal. ¿Sí? Ahora bien, vamos a suponer que el paciente, por ejemplo, le diga, mira, él está tomando enalapril o captopril, ¿sabe qué? Le va muy bien, pero ¿sabe cuál es el problema? Es que le produce tos. Entonces el médico, ¿qué dice? Ya sabe que esto lo vas a dejar, no lo tomes y te vamos a cambiar por un losartán. Entonces lo cambia por un losartán. Va a tener el mismo efecto, pero la diferencia es que no va a tener tos. Por eso se dice que los ARA2 responden bien a los pacientes que están controlándose bien con los IECA. ¿Sí? Eso es entonces, miren, otro grupo de fármacos antihipertensivos. Ya. Entonces aquí 3. Vamos a colocarlo por acá el 3. 4. El 3. 4. ¿Ah? 4, ¿no? Los 3, 4. Ya, 4. 4. Miren, aquí vamos a mencionar a los beta bloqueantes. Beta bloqueantes. En los fármacos beta bloqueantes, aquí mencionamos aquí propranolol. Mencionamos al atenolol. ¿Ya? Propranolol, atenolol, acebutolol. Hay otro, pindolol, hay varias, ¿no es cierto? Ya. Pindolol, propranolol, atenolol, ya. Bisabolol también es otro. Son varias. Entonces, miren, estos medicamentos que son los que bloquean a los receptores beta adrenérgicos. Ya.
A ver, cuando se estimula el receptor beta a nivel de los bronquios, ¿qué pasa? ¿Se relaja o se contrae el bronquio? Cuando se estimula el receptor beta, Se relaja. se relaja, ¿no es cierto? Por eso es que viene el salbutamol. ¿Qué es salbutamol? Salbutamol es un agonista beta 2. Entonces, ¿qué hace? Relaja, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si lo bloqueas? Se contrae. Eso es lo que hace esto. El beta bloqueante entonces contrae. Por esa razón es que esto preferible no usar en paciente con asma. ¿Se dan cuenta? Entonces, si el paciente, miren, es asmático, hay broncoespasmo. Si le damos un atenolol, el broncoespasmo se aumenta, se exacerba. Entonces, por esa razón es que preferible no usar. ¿Qué pasa? Sí. Preferible no usar. Preferible no usar en pacientes asmáticos. ¿No es cierto? Ya. Entonces, miren, pues, cositas así es lo que tenemos que ir que relacionando. Entonces, miren, por esa razón es que a veces nosotros, ¿qué hacemos? El mecanismo de acción. Ahora se dan cuenta por qué es importante el mecanismo de acción. ¿No es cierto? ¿Ve? Muy bien. Miren, ese es uno, contraindicado en mujeres, perdón, en pacientes asmáticos con asma. Ese es uno. Otro. ¿Se acuerda que le decía que el propranolol era útil para pacientes que tenían migraña? Entonces, si el paciente es hipertenso y además sufre de dolor de cabeza, sufre de migrañas, estos están indicados. Propranolol, atenolol. ¿Ve? Entonces, allí están indicados estos medicamentos para pacientes que tienen hipertensión, que cursan con cefaleas. ¿Correcto? Que cursan con cefaleas. Ya. Miren, ¿cuál es uno de los problemas? Uno de los problemas de este medicamento es que va a disminuir o inhibir la conducción auriculoventricular. Entonces, si disminuye la conducción auriculoventricular, entonces el paciente puede tener problemas de arritmias, puede tener problemas de isquemia, entonces puede tener problemas cardiovasculares. Correcto. Ahora miren, estos medicamentos, ¿qué hacen? ¿Disminuyen el gasto o disminuyen la resistencia? Estos metabloqueantes. ¿Qué harían? ¿Disminuye el gasto o disminuye la resistencia? ¿El gasto? Disminuye el gasto. Entonces miren, los beta bloqueantes disminuyen el gasto cardíaco. Entonces, como disminuye el gasto cardíaco, entonces el corazón va a comenzar a funcionar más lento, ¿no es cierto? Y como funciona más lento, entonces van a tener cierta incapacidad para realizar ejercicio. Y esto produce muchas veces disminución en la función sexual, sobre todo en los varones. ¿Ya? Entonces, los pacientes que están consumiendo beta bloqueante, propranolol, atenolol, es probable que disminuya su función sexual, sobre todo en los varones. ¿Correcto? ¿Ya? Eso es entonces, miren, otro de los efectos, ¿ya? Efectos adversos que puede estar causando estos medicamentos. ¿Correcto? ¿Está bien? ¿Ya? Hay principales características. 4, 5. Vamos a colocarlo por acá. 4, 5, ¿no? 5. 5, acá vamos a ver, aquí están los beta bloqueantes. Ahora faltan los alfa bloqueantes. Alfa bloqueantes. Miren, en los alfa bloqueantes, aquí mencionamos aquí, a ver, ¿qué medicamentos son alfa bloqueantes? A ver, ¿pasaron adrenérgico y no pasaron? ¿Ah? A ver, ¿quién sacó 20? A ver, ¿quién sacó 20? Nadie. ¿La colonia? Esto es en adrenérgico, lo mencionamos, ¿no es cierto? Cuando hemos hecho adrenérgicos. Mire, por eso le decía, de aquí en adelante es probable que estemos hablando de farmacología especial y estamos hablando de los adrenérgicos, el anticolinérgico, estamos hablando, ¿no es cierto? Porque ahí va a estar la mayoría de medicamentos. Por eso le decía, si conocemos la neuroquímica y la farmacología de la neuroquímica, estamos dominando por lo menos el 60% de la farmacología. ¿No? Muy bien. ¿Quiénes son los alfa bloqueantes? Los alfa bloqueantes tenemos a la toxazosina.
toxazucina. Tenemos a la prazucina, ya, prazucina, y la terazucina. Ya. Miren, estos medicamentos se utilizan para la hipertensión arterial, sí, pero también se utiliza para la hipertrofia prostática benigna. Ya, hipertrofia prostática benigna. Y están mejor indicados para pacientes hipertensos jóvenes. Porque ahí, miren, hay algunos pacientes que son hipertensos y tienen 20, 25 años, 30 años. ¿No es cierto? Son hipertensos. Si le doy un beta bloqueante, entonces va a disminuir su función sexual. Pero si le damos esto, entonces ya no afecta su función sexual. Por eso se dice que está mejor indicado para pacientes hipertensos jóvenes. Y además que le ayuda para la hipertrofia prostática benigna, ¿no es cierto? ¿A ustedes le llaman así spam esas cosas? Sí. Llegan, ¿no? No. El mío no. Que me para llamarnos mañana, tarde y noche. Bueno. Mira, entonces tenemos esos medicamentos. Entonces les decía que están indicados para pacientes jóvenes para la hipertrofia prostática benigna. Pero ¿saben cuál es el problema? El problema es que puede causar hipotensión, sobre todo al inicio del tratamiento. Por esa razón es que se tiene que aumentar con dosis chiquitas, medianas, y luego establecer una dosis ya adecuada. Porque si de frente le damos una dosis, digamos, terapéutica alta, entonces le puede bajar mucho la presión y va a causar hipotensión. Ya. Eso es entonces el riesgo, que es cuestión de manejo de la dosificación. Ya. Muy bien. Hasta ahí vamos. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Antagonista de calcio. Antagonista de calcio. Ahora miren, en los antagonistas de calcio, a ver, cuando el calcio ingresa a la célula, ¿qué hace? ¿Contrae o dilata? Contrae. Contrae. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en una hipertensión? La arteria está acá, ingresa calcio, vasoconstricción y aumenta la presión. Entonces, ¿qué hacemos? Bloqueamos para que se dilate. Eso es lo que hace el antagonista de calcio, es decir, bloquea la entrada de calcio, ¿no es cierto?, al endotelio vascular. Y aquí mencionamos a quién. Nifedipino, amlodipino, el otro es verapamilo, diltiazem, ya. El verapamilo, el diltiazem. Miren, uno de los problemas del nifedipino, el amlodipino, es que produce edema malleolar. A ver, ¿qué significa edema malleolar? ¿Ah? ¿Los malleolos dónde están? ¿Los malleolos dónde están? En el tobillo. Ahí está, pues sí, malleolo, ¿no? En el tobillo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros consumimos, acá se van a hinchar. Por eso dice edema malleolar, edema en los malleolos. Ese es uno de los efectos adversos que van a causar el nifedipino, amlodipino. ¿Correcto? Y esa es una de las causas por el cual se cambia de tratamiento, ¿ya?, cuando produce edema. ¿Cuál es el otro problema? Que produce hipertensión de rebote, sobre todo en caso de urgencia. Entonces, ¿qué pasa? Administramos el nifedipino, baja la presión y de pronto aumenta, ¿no es cierto? Ese es un efecto de rebote que puede tener. Por eso es que a veces se prefiere uno de liberación larga, porque hay en la farmacia nifedipino oros, hay en la farmacia nifedipino retar. Entonces, ¿qué significa? Que va a mantener la presión
constante, ¿no es cierto? Lo baja, pero paulatinamente. Hay otros que no son retardo, baja y sube de nuevo, ¿no es cierto? Eso puede pasar en el nifedipino. El otro problema es que produce angioedema. ¿Qué significa angioedema? Edema de vasos. Edema en los vasos. Claro, hay una inflamación debajo de la piel que no tiene dolor, ¿no es cierto? O sea, debajo de la piel se hincha, ¿no es cierto? Se hincha, pero el paciente ¿no? ¿Siente dolor? No, está inflamado, no, entonces tiene angioedema, ¿no es cierto? Ese es otro de los problemas que puede estar causando los antagonistas de calcio, ¿ya? Antagonistas de calcio. Y ahora, sobre todo, miren, el diltiazem y el verapamilo disminuyen la conducción auriculoventricular. Disminuyen la conducción auriculoventricular. Entonces, ¿eso qué significa? Que pueden causar problemas cardiovasculares, como por ejemplo un yang, como por ejemplo arritmias, ¿no es cierto? Entonces, esto pueden estar causando el diltiazem y el verapamilo. Miren, hemos dicho que esto causa disminución, ¿no es cierto?, de la conducción auriculoventricular. Los betabloqueantes también disminuyen, ¿no?, la conducción auriculoventricular. ¿Qué pasa si le doy esto y esto? ¿Qué pasa si le doy propranolol y nifedipino? Aumenta, pues. Se queda. Aumenta el efecto adverso. Por esa razón no se deben ministrar juntos, ¿no es cierto? No se deben ministrar juntos. Ya. Doctor, entonces... Ahora, el verapamilo también produce estreñimiento. Entonces los antagonistas de calcio ¿Ah? afectan tanto a nivel ¿Cómo? del gasto cardíaco como a nivel de la resistencia periférica. No te escuché bien. En el caso de los antagonistas de calcio afectan tanto para la resistencia periférica como para el gasto cardíaco. Entonces, Claro. En el caso del antagonista de calcio están afectando sobre todo aquí la resistencia. pero a mí no también. Sí, acá la resistencia. Esto están afectando más al gasto. ¿Correcto? Ya. ¿Por qué la resistencia? Porque el calcio lo que hace es contrae, y cuando contrae afecta sobre las paredes. No tanto sobre el gasto, sino sobre las paredes, por eso es la resistencia. Pero no afectaría también a la contractibilidad cardíaca. No afectaría también a la contractibilidad cardíaca. Más que todo acá está reduciendo el nivel arterial. Ah, vale, no tanto a nivel corazón. Ya. Gracias. Sí, correcto. Ya, miren, esto de aquí, entonces son otro grupo. Ya. 6, 7. 7. En el grupo 7 tenemos a los agonistas alfa 2 centrales. Agonistas alfa 2 centrales. En los agonistas alfa 2 centrales, acá tenemos a la metildopa o la alfa metildopa, se refiere a lo mismo. ¿Ya? Entonces acá tenemos alfa metildopa o simplemente metildopa. Ahí el otro es la clonidina. ¿Ya? Estos medicamentos mejor indicados para mujeres gestantes, es decir, para la preeclampsia o eclampsia. ¿Ya? Entonces, para mujeres gestantes, mejor indicados los medicamentos agonistas alfa 2. ¿Ya? Metildopa, alfa metildopa y la clonidina. ¿Cuál es el más usado? La alfa metildopa. Entonces, miren, ¿esto qué efectos adversos pueden tener? Visión borrosa, boca seca, ¿no es cierto? Pero también que van a producir necrosis hepática. ¿Ya? Necrosis, va a producir problemas hepáticos, ¿sí? Pero, ¿por qué se lo tiene esa mujer gestante? Porque esto no afecta en el feto. No tiene ningún efecto sobre el feto, ¿no? Entonces, por esa razón que está mejor indicar los dos. ¿Ya? Los dos. En el caso, por ejemplo, de la clonidina, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Que la clonidina no tiene problemas hepáticos como hace la metildopa. La metildopa produce necrosis hepática, la clonidina no. Hay diferencia, ¿no es cierto? Después el resto que produce boca seca, visión borrosa, eso sí va a tener, ¿no es cierto? Ya. Ese va a ser entonces diferencia, ya, de estos dos medicamentos. ¿Correcto? Sí.
Y la guansafina, No te escucho bien. la guansafina también es una agonista alfa 2 central. La guansafina también entra ahí. ¿Qué produce? La guansafina. Guanabes, guansafina. No, eso. Pero sí es alfa 2. Guansafina. Guanfacina creo que es. Guanfacina seguro se refiere. Guanfacina. No, sé guanfacina. ¿No será la guaifenicina? O la guanfacina no. ¿Cómo? Guanfacina. ¿Guanfacina? Guanfacina. Sí es. A ver, búsquelo. Es una guanfacina total hipertensión arterial. ¿Cuál es su mecanismo de acción? A ver, vamos a ver. A ver. Protagonista alfa. Receptores adrenérgicos. Guanfacina, está de receptores adrenérgicos alfa 2 positáctico, lo que inhibe la producción del AMP cíclico y cierra los canales de cianuro, potenciando eficacia en la señal de las neuronas piramidales y la corteza prefrontal y mejorando la memoria de trabajo y la atención. Ya, pero baja la presión. Baja la presión. Acá dice la guanfacina trata la hipertensión arterial. A ver, acá dice la guanfacina trata la hipertensión arterial mediante la disminución de la frecuencia cardíaca y la relajación de los vasos sanguíneos, ya que afecta la sangre y puede influir más fácilmente a través. Su mecanismo de acción es agonistas alfa 2, ¿no? Sí. Ah, entonces, también entraría acá. También Pues, entra ahí. también entraría acá. Ya, también entraría. Doctor, Miren, hay algunos medicamentos que pueden actuar de la misma manera, pero ¿qué pasa? Que están mejor indicados para otra cosa, ¿no es cierto? Ya, sí, sí. ¿podría repetir por favor lo que son los efectos adversos que ya había comentado? Los efectos adversos de esto, generalmente arriba, necrosis hepática, boca seca, visión borrosa, los principales. Ya, los principales. Aquí, boca seca, visión borrosa, pero no produce necrosis hepática. Ah, ok. Ya, Gracias. sí. ¿Hasta aquí cuánto van? 7 7. grupos. ¿Falta? ¿Falta o no falta? Ah, ¿falta o no falta? ¿Cuál falta? ¿Ah? 8. Tenemos a los vasodilatadores directos. Ya, vasodilatadores directos. Listo. Los vasodilatadores directos tenemos a la hidralacina. Ahí tenemos al nitroprusiato de sodio. Miren, estos medicamentos normalmente, los dos últimos, normalmente se utilizan para cuando el médico está realizando alguna cirugía. Por ejemplo, vamos a suponer, está realizando alguna operación, intervención cardiovascular, ¿no? Está operando el corazón. Ah, entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer, está operando y de pronto sube la presión. ¿Cuánto? 180, 200. Mucho, ¿no es cierto? No, bájalo. Dosis de hidralacina, poquito más. Entonces, ¿qué hace? Inmediatamente dilata el vaso. Lo dilata y baja la presión. Rapidísimo. Baja. Por eso se dice que son vasodilatadores directos. Actúa sobre la pared, dilata y baja la presión rapidísimo. Pero no mucha dosis. ¿Por qué? Porque inmediatamente puede llegar a 0 la presión. Llega a 0, mucha dosis. Adrenalina. La mente sube. Entonces, hay fármacos que contraen rapidísimo con la adrenalina. Son vasoconstrictores potentes. Sube la presión. Hidralacina o nitroprusiato, baja la presión. Entonces ves cada cosa ahí para... Porque dentro de los valores que cuando el médico está realizando una cirugía inmediatamente, cómo están sus valores, ¿no? su estabilidad, sus valores, funciones vitales, ¿no es cierto? Entonces comienza a ver cómo está su temperatura, su presión, su pulso y todo eso, ¿no es cierto? Entonces, uno de los más importantes aquí es evaluar la presión arterial en estos pacientes, ¿no es cierto? Ya. Muy bien, miren. Esos son entonces los principales grupos y también los principales medicamentos. Lo que están aquí, ojo, no son todos, ¿eh?
son algunos ejemplos, pero la mayoría van a estar en tratar esos mecanismos de acción. ¿Correcto? Ya. Estos son ejemplos los más utilizados, ojo, ¿verdad? Más utilizados, por ahí deben haber otros medicamentos. ¿Correcto? Muy bien. A ver, acá le pregunto, ¿cuál de estos medicamentos se utilizaría en crisis hipertensiva? En la crisis, una crisis. ¿Cuál? ¿Cuál? El que se utiliza principalmente es el nifedipino sublingual o el captopril sublingual. ¿Ya? En crisis hipertensiva utilizamos entonces, ¿dónde está? Acá. Nifedipino sublingual. Pero no el retar, sino el normal. Entonces el nifedipino le decía, lo colocamos debajo de la lengua. Baja la presión. Y luego pasa media hora, sube la presión, efecto rebote. ¿No es cierto? Pero para que no sube, entonces ¿qué va? Inmediatamente empieza a subir. Captopril son igual. Ya, para mantenerlo. Entonces por eso se dice que el nifedipino, el captopril, mayormente se utiliza para caso de urgencia hipertensiva. No mayormente, solo que se utiliza para urgencia hipertensiva. Pero también ustedes saben que el captopril, el nifedipino, entonces van a tener un tratamiento prolongado, ¿no es cierto? Tratamiento prolongado para evitar la subida de presión arterial. Miren, así como vieron en el video, uno de los más importantes es controlar su presión. Entonces vamos a suponer el médico llega el paciente y por primera vez lo diagnostica que es hipertenso. El paciente lo sabía. No, por eso le decía, ver, llega por ejemplo a la consulta, ¿sabe qué? Le duele la cabeza, tiene otros síntomas. Pero cuando llega el médico le hace la evaluación y todo y detecta, ¿sabe qué? Que este paciente es hipertenso. Ya, por primera vez. ¿Con cuál de los medicamentos iniciarían? Los diuréticos. Los diuréticos. Otro, diuréticos, otro. Mire, ¿por qué le pregunto esto? Porque anteriormente decía que cuando el paciente recién empieza a tomar su medicamento hipertensivo, había una regla. Empiezas con diuréticos, luego con IECA, luego con ARA, luego con beta bloqueante, luego con antagonista. No, ese era el orden. Pero ahora ya no. Ahora ya no. Ahora puede empezar con cualquier grupo, dependiendo de cómo está la situación clínica del paciente. Por ejemplo, si el paciente, por ejemplo, vamos a suponer, no, es diabético, ya sabe que es diabético, pero llega a la consulta y también sabe que a partir de ahora también es hipertenso. Ya, es diabético y recién le están detectando hipertensión. Entonces dice, ¿sabe qué? ¿Va a empezar con diurético? No. Ya no, pues no es cierto, no va a empezar. Entonces seguramente va a empezar con un IECA. O de repente de frente le dan ARA. Ahora de frente están dando ARA. Muchas veces el médico primero empieza, ya, tú sabes que toman los sartán. ¿Por qué? Porque quiere evitar que le dé tos. No, hay otros allá, de frente, mira, dame captopril, ya. ¿Cómo va? Va muy bien. ¿Tienes tos? No, nada, está bien. Ya sigue nomás, pues. ¿No es cierto? Entonces, ¿se cuenta? Entonces, muchas veces se empieza por lo general con IECA o con ARA2, por lo general. Pero el médico es el que va a evaluar con cuál de ellos va a empezar. ¿No es cierto? Entonces, miren, si el paciente, por ejemplo, tiene problemas de angina, ¿ya? Es hipertenso, pero aparte tiene problemas de angina, entonces, ¿con qué va a empezar? Va a empezar con un beta bloqueante. Pero si tiene ese problema, tiene que ser una persona adulta, ¿no es cierto? ¿Ve? Porque así es joven, va a empezar con esto, ¿no es cierto? ¿Ve? Entonces, por eso le decía, la evaluación clínica va a ser sumamente importante y depende de ellos, es el grupo de medicamentos con el cual va a empezar. Ahora bien, ya detectó que el paciente es hipertenso, correcto. Su cartilla. A partir de ahorita, usted todos los días se va a comenzar a tomar la presión arterial. O sea, por lo menos una vez al día, si es dos mejor. Una vez al día en las mañanas. Entonces, se toma su presión. Mira, ahorita va a empezar, vamos a suponer, los sartán, 50 miligramos una vez por día, todos los días. ¿Ya? Se toma su presión arterial. Ya lo vamos a dar, por ejemplo, 15 días, un mes. Su cartilla. Entonces, cuando llegue la consulta nuevamente, su cartilla, ¿dónde está? Acá está. A ver, ¿cuánto está? Mire, está 120, 130, 110, 125. Está bien.
está aquí, ¿no es cierto? Está aquí. Porque se supone que debe estar acá 120, pero se tolera hasta 130, de 140 ya no. Cuando está 140, 150 significa que no está bien controlado. Entonces, si está 125, 130, 120, 2 sobre 85, 80, 89, por ahí, le di los sartán 50 miligramos una vez por día. Bien, ¿en cuánto está? 125, 130, 120, varía, ¿no es cierto? En ese rango. Ya, sigue tomando esto. Pero ¿qué pasa si pasa lo contrario? Pasa lo contrario. ¿Cuánto está? 150, 160, 165. Mucho. Entonces, ¿qué? El losartán no está siendo bueno. Entonces, ¿qué significa? O le cambia o le da de otro grupo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se establezca, ¿no? Se estabilice, ¿no es cierto? Es lo que queremos lograr, el objetivo. Una vez que está así, ya comienza a tomar. Pasa un mes, pasa 2 meses, pasa 3 meses, está bien, sigue con eso. Pasa 6 meses, ya hay que hacer reajustes. Pasa 8 meses, hay que hacer reajustes. ¿No es cierto? Entonces, ese es el principal, digamos, el seguimiento. Y de acuerdo al seguimiento es el que se va a ir mejorando el tema de la terapia. Puede pasar lo contrario también. ¿Qué pasa? Le doy este tratamiento. ¿Cuánto va? Mire, está en 96, 95. A veces baja 8, mucho. Está bajando muy poco. ¿Sabe qué? Entonces te voy a quitar la mitad de dosis. ¿No es cierto? O de repente le doy otro, pero baja dosis y vamos a verlo. ¿No es cierto? Entonces no podemos que esté hipertenso ni tampoco hipotenso, pues. ¿No es cierto? Entonces eso hay que ver también. Entonces, ¿cuál es lo más importante entonces para el seguimiento farmacológico? Es el control. ¿No es cierto? Es el control. Mire, porque a veces el paciente, ¿qué pasa? O no toma la medicación como le indica y no se toma. Por ejemplo, a ver, ven a la consulta, tus medicinas, la doctora, acá está. Acá está, ¿cuánto? Te di 30, uno por día. ¿Cuánto tiene? 20, significa que 10, solamente tomó 10 y 20 días no tomó. ¿No es cierto? No tomó. Tu control tampoco se hizo. Y cuando llega a la consulta, ¿cuánto está? 170. Entonces ahí es donde el médico le tiene que poner en orden, pues no. ¿Por qué? Mire, ¿sabe qué? ¿Usted quiere morir? Sí, ¿sabe qué? Si sigue así le va a dar un infarto. Tiene que asustarla, si no hace caso. ¿No es cierto? A ver, ¿usted sigue consumiendo alcohol? Así, tú fuma, consume alcohol y no toma su medicina. Ya entonces se va a ir más rápido. Entonces, esas cositas, ¿no es cierto? Tienen que manejar. ¿Por qué razón? Porque a veces algunos pacientes, como se dice, no respetan su enfermedad. ¿No es cierto? No respeta. ¿Por qué razón? Porque a veces, ¿cuánto va la consulta? Llega todo bien, todo llega 180 y recién toma precaución. Pero tome en cuenta los riesgos. ¿No es cierto? Entonces, eso también hay que explicarle. ¿No es cierto? Hay que explicarle al paciente. Ya. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Se ha entendido esto? ¿Ustedes conocen el síndrome de la bata blanca? Sí. Sí, ¿no? El síndrome de la bata blanca. El paciente, por ejemplo, está bien, tranquilo, sale de su casa bien, y cuando ve al médico con su mandil, se le sube la presión. ¿No es cierto? A eso le llaman el síndrome de la bata blanca. ¿No es cierto? Eso también a veces puede tener efecto placebo, pues, ¿no? Muy bien. ¿Puedo borrar esto? Sí. Sí, puedo borrar esto. Ya. Miren, entonces aquí ya hemos visto todo lo que son los antihipertensivos. Ahora vamos a mencionar rápidamente lo que son los antianginosos. ¿Ya? Antianginosos. A ver, ¿qué cosa es una angina? O también llamada angina de pecho. Dolor de pecho. Angina. Dolor de pecho. Cuando hay dolor, ¿no?
hay dolor en el pecho. Eso se dice que es un dolor torácico retroesternal, ¿no es cierto? Es un dolor que oprime. Y cuando oprime, el paciente que se le falta aire, ¿no es cierto? ¿No? Le falta la respiración, el oxígeno. Entonces, eso es angina. Ahora, en la angina habíamos dicho que entonces hay una disminución, ¿no es cierto?, de oxígeno. Ya. Y aquí van a ver angina que son de reposo, el otro que es angina de esfuerzo y el otro que es la angina mixta. Miren los tres. Ya. Angina de reposo, angina mixta, angina de esfuerzo. Pregunta, ¿cuál es el más peligroso? ¿Cuál? El de reposo. Claro, ¿por qué? Porque el paciente, por ejemplo, puede estar sentado, puede estar descansando, ¿no es cierto? Entonces pues está en reposo y de pronto le viene el dolor. El dolor puede ser tan fuerte que le puede dar un infarto. Peligroso, ¿no es cierto? Sin embargo, el otro de esfuerzo va caminando y de pronto por ahí se siente. Entonces, ¿qué se hace? Se sienta, se descansa, recupera, ¿no es cierto?, la respiración y entonces vuelve a... ¿Qué pasa si se exige? Se exige, entonces se puede dar un infarto, pues, ¿no es cierto? Entonces el más peligroso es el de reposo, ¿no es cierto? El de reposo. Ahora bien, mire, le comento algo. Por ejemplo, mire, una persona mayor tendría unos 65 años más o menos, tenía su esposa, tenía sus hijos, sus nietos, todo. Entonces, en uno de esos, invita a sus hijos, a toda su familia, sus hijos, sus nietos, que vayan a almorzar a su casa. Entonces, todo bien, pues, ¿no? Llegaron, comenzaron a almorzar. Tenían la mesa, todos sentados sobre la mesa, estaban almorzando bien, tranquilo. Y de pronto el señor, el abuelo y todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Comienza a hablar, como normal, ¿no? Empieza a hablar. Y de pronto, la cabeza se cae sobre el plato. Se cae. ¿Qué pasó? Que el paciente tenía angina y en ese momento le dio un infarto. Se murió. Delante de todos. Miren, a veces uno, ¿cómo pasan las cosas, no? Pasan las cosas a veces sin saber, quería reunirse y perecía. Entonces, ¿qué pasó? Que el paciente tenía angina de pecho, pero ¿qué pasa? Que no estaba siguiendo un tratamiento como debería ser. ¿Ya? Y le dio un infarto, ¿no es cierto? Entonces, ese es uno de los problemas, ¿no es cierto?, de tener, por ejemplo, personas o pacientes que no respetan su enfermedad, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, miren, para tratar la angina de pecho, entonces vamos a tener el primer grupo. El primer grupo vamos a mencionar en los nitratos. Nitratos. En los nitratos mencionamos aquí a la nitroglicerina, y mencionamos aquí a la isosorbide. Isosorbide. En la farmacia hay mononitrato y dinitrato de disorbide. El más común es el dinitrato de isosorbide que está en las farmacias. Ya. Ahora, hay isosorbide de 5 miligramos que es sublingual. Y hay isosorbide que es 10 miligramos que se traga. ¿No es cierto? Se traga, ya por vía oral. Ya. Entonces, cuando el paciente, por ejemplo, va caminando, viene y se siente con ese problema, entonces un isosorbide sublingual le puede ayudar bastante bien. Ya. Ahí lo otro es la nitroglicerina. La nitroglicerina sí es para tratamientos más crónicos. Ya. En este caso hay, por ejemplo, endovenoso, cuando eso sí, ¿qué le digo? De urgencias, ¿no? O también hay con parches. Hay nitroglicerina en parches. Se coloca un parche, eso lo puede servir una semana y ya lo mantiene estable, ¿no es cierto? En el caso de la angina. ¿Cuál es el mecanismo de acción? El mecanismo de acción de estos nitratos es aumentar la disponibilidad o la síntesis del óxido nítrico. A ver, ¿el óxido nítrico qué hace? ¿Relaja o contrae los vasos? Relaja. Potente vasodilatador. El óxido nítrico. ¿Relaja o contrae? Relaja. El óxido nítrico, cuando aumenta la producción de óxido nítrico a nivel del endotelio, entonces ¿qué hace? Lo relaja. Ya. Eso hace los nitratos, tanto la nitroglicerina como la isosorbide. Es decir, aumentar la disponibilidad, aumentar la producción, secreción del óxido nítrico. Y eso produce vasodilatación. Ahora, ¿por qué produce vasodilatación? Porque se inhibe la entrada de calcio. Evita que ingrese calcio al citosol.
y por esa razón produce vasodilatación. Entonces, ¿cuál es el efecto adverso? Cuando hay vasodilatación, el paciente se sonroja, ¿no? Está rojo acá la cara, está rojo el cuello, hay hipotensión, hay mareos. Ese es su efecto adverso, ¿no es cierto? De los nitratos, ¿correcto? Se utilizan para cualquiera. Puede ser para angina de reposo, angina de esfuerzo o angina mixta. Para cualquiera, esto, ¿no? Se puede utilizar cualquier tipo de angina, ¿correcto? Muy bien. Miren, ese es el primer grupo. El segundo grupo son los beta bloqueantes. El tercer grupo son los antagonistas de calcio. Antagonistas de calcio. Los beta bloqueantes ya lo hemos visto acá, ¿no? Los antagonistas de calcio ya lo hemos visto aquí. Ya está. Entonces miren, eso se puede utilizar para bajar la presión o también para angina de pecho. Ya. Entonces acá el único medicamento de primera línea y de elección son los nitratos. ¿Correcto? Ahora, hay otros medicamentos que se utilizan para la angina de pecho. 4. Vamos a colocarle otros. Estos otros son generalmente los adyuvantes. No son tanto antianginosos, no son antianginosos, sino más bien son adyuvantes al tratamiento. Entonces, ¿quiénes son estos? Estos son los antiplaquetarios. ¿Por qué razón? Porque en una angina de pecho habíamos dicho que hay una estrechez de las arterias. Y cuando hay una estrechez puede llegar a isquemia. Y eso dificulta, por ejemplo, la presencia de oxígeno en los tejidos. Entonces, y aquí también hay un alto riesgo de que se forme trombos. ¿No es cierto? Trombos. Entonces, por eso se utilizan los antiplaquetarios. En este caso, uno de los más comunes es el ácido acetil salicílico. Esa es la aspirina de 100. ¿No es cierto? Aspirina de 100. Los antiagregantes plaquetarios. ¿Sí? Hay un tratamiento de fondo. El otro grupo son los hipolipemiantes. ¿Por qué razón? Porque el paciente, por ejemplo, que está aquí, tiene angina de pecho. El médico dice, ya sabe que a tu perfil lipídico. Entonces, se hace perfil lipídico, vamos a poner colesterol alto, triglicéridos altos, entonces tiene una hiperlipidemia, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos también se utiliza los ¿cómo se llama esto? Los antilipemiantes. Y generalmente se utilizan las estatinas. La otra semana vamos a ver eso. Las estatinas son atorvastatina, simvastatina, lovastatina, rosuvastatina. Es decir, es un grupo de medicamentos que ayudan a bajar el colesterol. ¿Ya? Esto se utiliza más que todo para bajar el colesterol. ¿Correcto? El otro medicamento son los anticoagulantes. Y dentro de los anticoagulantes, acá por vía oral, tenemos a la warfarina. En lo que es por vía parenteral, los inyectables, acá tenemos la enoxaparina. Entonces la enoxaparina ha sido bastante utilizado en tiempos de pandemia, ¿no es cierto? En el COVID, bastante utilizado. El ácido acetil salicílico también. ¿Por qué razón? Porque el COVID, de alguna manera, estaba espesando la sangre y eso estaba formando trombos. Entonces, por esa razón que se utilizaba anticoagulante, por esa razón que se utilizaba ácido acetil salicílico. ¿No es cierto? Entonces, el paciente que llegaba, por ejemplo, al hospital llegaba así con problemas de saturación de oxígeno por debajo de 90, uno de los tratamientos era la enoxaparina, ¿no es cierto? Para evitar que la sangre se vaya a coagular. ¿No es cierto? Mira, entonces, ¿esto qué cosas son? Estos son tratamientos de fondo. ¿Ya? Tratamientos de fondo. Y lo de aquí para arriba sí son los antianginosos propiamente dichos. ¿Sí? ¿Correcto? El otro es para la arritmia. Los antiarrítmicos, el principal es la amiodarona. La amiodarona lo que hace es bloquear los canales de potasio. ¿Ya? Amiodarona, entonces es un antiarrítmico.
que bloquea a los canales de potasio. También puede bloquear al receptor beta. ¿Ya? También puede bloquearlo. ¿Sí, correcto? Miren, entonces esos son los principales medicamentos que se utilizan en este caso, ¿no? Antiaginosos y los antihipertensivos. Ahora miren, aquí el objetivo les decía, uno de ellos es que ustedes comiencen a reconocer los medicamentos con su mecanismo de acción, a cada grupo que pertenece. Y luego, ya depende de cada uno de ustedes y está la diferencia. ¿En cuál? ¿Quién domina más su dosis, sus indicaciones, sus interacciones, su farmacocinética? Y eso va a depender de ustedes, ¿no? La lectura. Y con el tiempo ya van viendo la experiencia clínica, ¿no es cierto? Cuando vayan a los hospitales, cuando vayan viendo, ¿para qué este medicamento? Usted tiene ahí, ¿qué medicamento? Ya se acuerda, ¿para qué cosa es? ¿Para qué cosa es? Entonces inmediatamente, ¿cuál es su dosis? ¿Qué es lo que va a hacer? O de repente hay algunos medicamentos que de repente, mira, está hipertensivo, pero está utilizando, por ejemplo, para angina, ¿no es cierto? O de que es para angina, lo está utilizando para arritmia. Entonces, no, hay que ver, ¿no es cierto?, cuál es la aplicación que se da en la parte práctica, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, miren, el tema de los medicamentos es bastante amplio, ¿no? Es bastante amplio. ¿Sí? Aprender farmacología en un ciclo va a ser bien complicado, ¿no es cierto? Va a ser muy complicado. Yo para estudiar farmacología estudié 2 años, y para doctorado tuve 3 años farmacología, imagínense, 5 años y aprenderlo en un ciclo va a ser insuficiente, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón que lo que le damos acá es básicamente una gotita de agua con lo que hay en el mar. Entonces hay que estudiar bastante en esto. Yo le decía en la primera clase que la farmacología es una ciencia dinámica. Lo que ahorita es bueno, mañana ya va a ser un problema. ¿Se acuerdan ustedes el tema de ¿cómo se llama esto? De talidomida. Sí. Talidomida. En un inicio, ¿para qué era? Para calmar las náuseas. Pero después, ¿qué pasó? Estaba produciendo malformaciones. Lo mismo sucede ahora con la rofecoxib. El rofecoxib, ¿qué era? Muy bueno para calmar el dolor, la inflamación en las articulaciones, sobre todo en pacientes con artritis, artrosis. Muy bueno. Pero ¿qué pasa? Que bajaba la inflamación, pero de pronto estaba produciendo infarto al miocardio, el paciente se estaba muriendo y lo retiraron al mercado. Entonces es una ciencia dinámica. Ahora, ¿por qué llegó al mercado? Llegó al mercado porque salió como un medicamento innovador para tratar dolor, inflamación de artritis, artrosis. Por eso llegó y fue puesto al mercado. Pero cuando fue puesto al mercado resultó que era bueno para eso, pero en otro lado está produciendo otras cosas, ¿no es cierto? Y por esa razón es que se retira el mercado. Entonces por eso les decía, es bastante dinámico, ¿no es cierto? Es dinámico, ¿ya? Y ahora, un medicamento, ¿qué le digo? No responden igual todos los pacientes. ¿Por qué razón? Por los genes. Todos muchas veces van a tener un gen diferente. Entonces, va a actuar sobre un gen porque a un paciente le cae muy bien y al otro, por ejemplo, se le sale ronchas. ¿Por qué le sale ronchas? Porque es alérgico. ¿Por qué es alérgico? Porque es su gen, pues. ¿No es cierto? Entonces hay que tener la variabilidad genética, ¿no es cierto?, de cada paciente. Entonces, a veces, por ejemplo, le damos, no esperamos qué pasa, pero pasó. Ahora, ¿por qué pasó? Hay que averiguar por qué pasa, ¿no es cierto? Y generalmente está asociado con ¿quién? Con temas de genes, ¿verdad? ¿Ya? Entonces son cositas así, ¿no?, que van, que están sucediendo en el tema de la práctica. Muy bien. Preguntas acá. A ver, ¿está claro entonces? Sí. Bueno, si no hay preguntas, nos quedamos acá, pues.